María Elena Vázquez había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de San Rafael, donde las montañas abrazan el horizonte y los días transcurren con la tranquilidad de las tradiciones ancestrales. A los 42 años, su rostro mostraba las líneas suaves que dibuja el tiempo cuando se vive sin prisa, y sus manos callosas hablaban de décadas dedicadas al cuidado de su pequeña granja de pollos y verduras. Vestía siempre con la misma sencillez, faldas largas de colores neutros, blusas de algodón y un delantal que había heredado de su madre. Su cabello castaño, ya salpicado de canas, lo recogía en una trenza que caía sobre su hombro derecho. En el pueblo, todos la conocían como la María de la Granja, una mujer trabajadora pero invisible para muchos, especialmente para quienes se consideraban de mayor estatus social. El club de tiro Los Halcones había sido durante décadas el refugio exclusivo de los hombres más prominentes del pueblo. Empresarios, políticos locales, médicos y abogados se reunían cada sábado por la tarde para demostrar su puntería y, más importante aún, para reafirmar su posición en la jerarquía social de San Rafael. Era un mundo de trajes costosos, relojes de marca y conversaciones sobre negocios que giraban millones de pesos. Carlos Mendoza, presidente del club y dueño de la empresa constructora más grande de la región, había convertido estas reuniones en verdaderos espectáculos de poder. Con su voz resonante y sus gestos ampulosos, narraba cada tiro como si fuera una hazaña épica. A su lado, el doctor Ramírez y el licenciado Torres asentían con admiración fingida, mientras calculaban cómo acercarse más al círculo íntimo del poder local. La tradición del club incluía una competencia anual donde cada miembro podía invitar a un acompañante para demostrar las habilidades que habían aprendido bajo la tutela de estos maestros del tiro. Era un evento que atraía a medio pueblo como espectadores, ansiosos de presenciar las demostraciones de destreza de la élite local. Este año, sin embargo, algo inesperado había alterado la rutina. Roberto Vázquez, primo de María Elena y mecánico del pueblo, había ganado el derecho a participar después de reparar gratuitamente los vehículos de varios miembros del club durante la temporada de lluvias. Su invitación era más una muestra de gratitud obligada que un verdadero reconocimiento, pero Roberto la había aceptado con la condición de poder llevar a su prima como acompañante. Cuando María Elena recibió la invitación, su primera reacción fue de sorpresa y luego de inquietud. Nunca había sostenido un arma en sus manos, y la idea de estar rodeada de personas que siempre la habían tratado con condescendencia le provocaba una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Roberto insistió, explicándole que sería una oportunidad única de conocer un mundo diferente, quizás de sorprender a quienes siempre la habían subestimado. Los preparativos para el evento comenzaron semanas antes. María Elena se las ingenió para conseguir un vestido más formal, aunque sencillo, y practicó caminar con zapatos de tacón que no había usado en años. Roberto le explicó los conceptos básicos del tiro: postura, respiración, concentración. Pero ella sabía que la verdadera prueba sería enfrentar las miradas despectivas y los comentarios susurrados que inevitablemente la recibirían. El día del evento, el campo de tiro se había transformado en un escenario digno de una celebración. Banderas coloridas decoraban el perímetro, mesas elegantes ofrecían aperitivos y bebidas, y una pequeña tarima había sido instalada para los discursos ceremoniales. Los miembros del club llegaron acompañados de sus esposas e hijos, todos vestidos con la elegancia que el evento demandaba. Cuando María Elena bajó del viejo camión de Roberto, los murmullos comenzaron inmediatamente. Su vestido azul marino, aunque limpio y planchado, contrastaba notablemente con los atuendos de diseñador que portaban las otras mujeres presentes. Sus zapatos, aunque cómodos, no tenían la marca ni el precio de los que adornaban los pies de las señoras de la alta sociedad local. Carlos Mendoza fue el primero en acercarse, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué sorpresa tan agradable tener a María Elena entre nosotros», comentó con un tono que destilaba paternalismo. «Esperamos que disfrute de esta pequeña demostración de cómo se maneja un arma apropiadamente». Las risas discretas de quienes escucharon el comentario fueron como pequeñas puñaladas en el orgullo de María Elena. Pero ella mantuvo la compostura con una dignidad natural que sus detractores no supieron reconocer. La señora Mendoza, envuelta en un vestido que costaba más que los ingresos anuales de María Elena, se acercó con curiosidad maliciosa. «Querida, qué valiente eres al participar en esto. Espero que no te lastime el retroceso del arma», dijo con una preocupación tan falsa como su collar de perlas. «Estas cosas requieren cierta experiencia y entrenamiento que, bueno, no todas tenemos». Roberto observaba la escena con creciente incomodidad.
Había subestimado la crueldad sutil de estos encuentros sociales, donde las heridas se infligían con sonrisas y palabras educadas. Se acercó a su prima y le susurró al oído: «No tienes que hacer esto si no quieres. Podemos irnos ahora mismo». Pero María Elena, que había pasado toda su vida siendo invisible para esta gente, sintió que algo se despertaba en su interior. «No», respondió con voz firme. «Vine aquí para participar, y eso es exactamente lo que voy a hacer». El evento comenzó con el discurso tradicional de Carlos Mendoza, quien explicó las reglas de la competencia y la importancia de mantener las tradiciones del club. 20 dianas colocadas a diferentes distancias serían el desafío que determinaría no solo la habilidad de los participantes, sino también, según las expectativas no expresadas, el orden natural de las cosas en San Rafael. Los primeros tiradores fueron los miembros más experimentados del club, quienes demostraron la destreza que años de práctica les habían otorgado. Sus resultados fueron respetables, aunque no extraordinarios, pero cada tiro exitoso era celebrado con aplausos entusiastas y comentarios admirativos. Las esposas sonreían orgullosas, los hijos observaban con respeto filial, y el ambiente se impregnaba de esa satisfacción que surge cuando todo transcurre según lo esperado. Cuando llegó el turno de los invitados, la tensión cambió sutilmente. Estos participantes eran vistos más como entretenimiento que como verdaderos competidores, y sus errores se recibían con sonrisas condescendientes y palmadas consoladoras en la espalda. Roberto logró un desempeño decente, acertando en 12 de las 20 dianas, lo que fue recibido con aplausos corteses y comentarios sobre su esfuerzo admirable. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando, aunque por razones muy diferentes. María Elena se dirigió hacia la línea de tiro con pasos firmes, a pesar de que su corazón latía con fuerza. El silencio que se instaló no era de expectativa, sino de curiosidad morbosa. Algunas personas ya habían sacado sus teléfonos, anticipando capturar lo que seguramente sería un momento embarazoso para compartir más tarde entre risas. El instructor del club, un hombre mayor con bigote gris que había mantenido una actitud profesional durante todo el evento, se acercó a María Elena con una expresión que mezclaba paciencia forzada y condescendencia. «Señora, permítame explicarle nuevamente las reglas básicas. Es importante que mantenga los pies firmes, respire profundamente, y no se preocupe si no acierta. Esto requiere mucha práctica, y nadie espera que». «Gracias», lo interrumpió María Elena con voz calmada. «Creo que entiendo las instrucciones». Tomó el rifle con manos que no temblaban, a pesar de la presión de docenas de miradas clavadas en ella. Por primera vez en su vida, tenía la atención completa de estas personas que siempre habían mirado a través de ella como si fuera invisible. El peso del arma en sus manos se sintió extrañamente familiar, como si hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Mientras ajustaba su postura, recordó las tardes de su infancia ayudando a su abuelo en el campo, cuando le enseñaba a observar el vuelo de los pájaros, a predecir la dirección del viento, a entender los patrones que la naturaleza escribía en el aire. Carlos Mendoza carraspeó ligeramente, llamando la atención hacia él mismo. «Bueno, María Elena, esperamos que esto sea una experiencia educativa para ti. No te preocupes por el resultado, lo importante es participar y aprender algo nuevo». Su tono paternal estaba cargado de la seguridad de alguien que ya había escrito el final de esta historia. Las señoras del club se habían agrupado en un semicírculo perfecto para observar el espectáculo. Sus susurros apenas audibles creaban un zumbido constante de anticipación maliciosa. Algunas ya planeaban las llamadas telefónicas que harían esa noche, relatando con lujo de detalles la vergonzosa actuación de la mujer de la granja que se había atrevido a competir en su mundo. María Elena cerró los ojos por un momento, bloqueando el ruido exterior y conectándose con algo más profundo. En ese silencio interior, escuchó la voz de su abuelo. «Mija, la verdadera fuerza no se grita, se demuestra. Y cuando tengas que demostrarla, hazlo con la tranquilidad de quien conoce su propio valor». Cuando abrió los ojos, algo había cambiado. Su postura se había vuelto más sólida, su respiración más pausada, y en su mirada había aparecido una determinación que nadie había visto antes. Levantó el rifle, apuntó hacia la primera diana, y en ese momento, el mundo se redujo a un punto de conexión entre su voluntad y el objetivo que tenía enfrente. El primer disparo resonó en el aire con una claridad que cortó todas las conversaciones. María Elena mantuvo su posición, firme y concentrada, mientras el eco del tiro se desvanecía entre las montañas. El instructor se acercó a verificar el resultado con unos binoculares,
y su expresión de rutinaria cortesía se transformó gradualmente en sorpresa genuina. «Diana perfecta», anunció con voz ligeramente alterada. «Centro absoluto». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, pero Carlos Mendoza fue rápido en minimizar la importancia. «Excelente primer tiro, María Elena. Seguramente la suerte de principiante. Veamos qué pasa con los siguientes». Su sonrisa se mantuvo intacta, pero algo en sus ojos había comenzado a endurecerse. María Elena no respondió a los comentarios. Simplemente recargó el rifle con movimientos precisos y económicos, como si hubiera realizado esta acción miles de veces antes. Su concentración era tan intensa que parecía haber creado una burbuja invisible a su alrededor, separándola del ruido exterior y de las expectativas ajenas. El segundo disparo siguió al primero con la misma precisión devastadora. Y el tercero. Y el cuarto. Con cada tiro perfecto, el ambiente cambiaba de manera palpable. Las sonrisas condescendientes comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por expresiones de confusión y creciente inquietud. Los susurros se volvieron más urgentes, aunque mantenían el volumen bajo para no perturbar la concentración de la tiradora. Roberto observaba desde un costado con una mezcla de asombro y orgullo que le impedía parpadear. Nunca había visto a su prima de esta manera, completamente en control, radiando una confianza silenciosa que parecía emanar de algún lugar profundo que él desconocía. Cada movimiento suyo era deliberado, cada respiración calculada, cada ajuste de postura una demostración de maestría que no tenía explicación lógica. Para el 10º tiro consecutivo en el centro de la diana, el silencio en el campo era total. Ni siquiera los niños se atrevían a murmurar, hipnotizados por el espectáculo de precisión absoluta que se desarrollaba ante sus ojos. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando, pero ya no con la intención de capturar un momento embarazoso, sino testimonio de algo extraordinario e inexplicable. El doctor Ramírez, que había presumido durante años de su habilidad con las armas, se acercó discretamente al instructor. «¿Está usando el mismo rifle que todos los demás?», preguntó en voz baja. El instructor asintió, pero su expresión revelaba que él mismo estaba luchando por entender lo que presenciaba. La señora Mendoza había dejado de sonreír completamente. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con su collar de perlas mientras observaba cómo esta mujer que había despreciado durante años demolía sistemáticamente todas sus certezas sobre el orden natural del mundo. «Debe haber algún truco», murmuró a su amiga, pero su voz carecía de convicción. María Elena continuaba su ritual imperturbable. Después de cada tiro, tomaba un momento para respirar profundamente, observaba el resultado con satisfacción tranquila, y se preparaba para el siguiente. No mostraba emoción exagerada ni buscaba la aprobación de los espectadores. Su comportamiento era el de alguien que simplemente estaba haciendo lo que sabía hacer mejor. En el tiro número 15, algo inesperado sucedió. Una ráfaga de viento cruzó el campo justo cuando María Elena estaba apuntando, moviendo ligeramente la bandera que indicaba la dirección del aire. Todos contuvieron la respiración, esperando que finalmente se rompiera la racha perfecta. Pero María Elena ajustó su ángulo casi imperceptiblemente, compensando por el viento con una precisión que revelaba no solo habilidad natural, sino comprensión intuitiva de la física del tiro. El proyectil encontró el centro exacto de la diana. Carlos Mendoza ya no podía mantener su fachada de hospitalidad relajada. Su rostro había adquirido una rigidez que contrastaba marcadamente con su jovialidad anterior. Se acercó al instructor con pasos rápidos y le habló al oído con urgencia evidente. El instructor negó con la cabeza repetidamente, claramente explicando que no había irregularidad alguna en el procedimiento. «Esto es imposible», murmuró el licenciado Torres a otro espectador. «Nadie hace 20 dianas perfectas en su primera participación. Debe haber practicado en secreto durante años». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que no explicaban lo que estaba presenciando. La técnica de María Elena no era la de alguien que había aprendido en un campo de tiro convencional. Era algo más instintivo, más profundo. Los últimos 5 tiros se convirtieron en un evento que trascendió la competencia original. Personas de los alrededores comenzaron a acercarse, atraídas por los rumores que se extendían como ondas concéntricas desde el campo de tiro. «Hay una mujer que está haciendo algo increíble», se escuchaba decir a quienes llegaban corriendo desde el pueblo. María Elena permanecía ajena a la creciente multitud y al crescendo de tensión que rodeaba cada uno de sus movimientos. Su mundo se había reducido a la perfecta comunión entre su voluntad, el arma en sus manos, y los objetivos que la esperaban.
Era como si hubiera encontrado un lenguaje que siempre había conocido pero nunca había tenido la oportunidad de hablar. El tiro número 18 fue seguido por un silencio tan profundo que se podían escuchar los latidos del corazón colectivo de los espectadores. El instructor ya no se molestaba en usar los binoculares. Desde la distancia era evidente que otro proyectil había encontrado el centro exacto de su objetivo. «Imposible», susurró Carlos Mendoza, pero su voz carecía de la autoridad que habitualmente la caracterizaba. Por primera vez en décadas, se enfrentaba a algo que no podía controlar, explicar o minimizar. La realidad que se desarrollaba ante sus ojos desafiaba no solo sus expectativas, sino todo el sistema de creencias sobre el cual había construido su identidad social. Las esposas de los miembros del club se habían agrupado en pequeños círculos, intercambiando miradas de inquietud y susurros cada vez más agitados. Algunas ya comenzaban a recoger sus pertenencias, como si la demostración de María Elena representara una amenaza personal que requerían evitar. Cuando María Elena se preparó para el penúltimo tiro, el número 19, algo extraordinario sucedió. Los espectadores comenzaron a formar un círculo más cerrado alrededor del área de tiro, como si fueran testigos de un evento histórico que requerían documentar con precisión. Incluso aquellos que habían llegado con intenciones de entretenimiento superficial ahora entendían que estaban presenciando algo que trascendía a la simple habilidad deportiva. El disparo número 19 fue seguido por un silencio que parecía suspendido en el tiempo. Nadie se atrevía a respirar mientras el instructor confirmaba lo que todos ya sabían. Otra diana perfecta. Quedaba un solo tiro. María Elena bajó el rifle por primera vez desde que había comenzado la secuencia y miró directamente a Carlos Mendoza. Sus ojos no mostraban triunfo ni desafío, sino una tranquilidad profunda que comunicaba algo más poderoso que cualquier palabra, la certeza absoluta de conocer su propio valor. «Un tiro más», dijo el instructor con voz que temblaba ligeramente. No era una pregunta ni una instrucción. Era el reconocimiento de que estaban a punto de presenciar la culminación de algo extraordinario. María Elena asintió silenciosamente y levantó el rifle hacia la última diana. En ese momento, cada persona presente entendió que estaban viviendo uno de esos momentos raros donde la vida revela su capacidad para sorprender completamente a quienes creen tener todas las respuestas. El viento se calmó como si la naturaleza misma hubiera decidido contener la respiración. El sol, que había estado jugando entre las nubes durante toda la tarde, emergió completamente, bañando el campo de tiro con una luz dorada que parecía bendecir el momento. María Elena cerró los ojos brevemente, conectándose una vez más con esa fuente interior de certeza que había guiado todos sus movimientos. Cuando los abrió, su mirada tenía la claridad de alguien que ha encontrado exactamente el lugar donde pertenece. Levantó el rifle, apuntó hacia la 20ª diana, y el mundo entero pareció detenerse en anticipación del momento que definiría no solo el resultado de una competencia, sino el futuro de todas las certezas que hasta ese día habían parecido inmutables en San Rafael. El último disparo cortó el aire con una finalidad que resonó en el alma de cada espectador presente. Antes de que el instructor pudiera siquiera levantar los binoculares, todos sabían que habían presenciado la consumación de algo extraordinario. El proyectil había encontrado su destino con la misma precisión implacable que había caracterizado los 19 disparos anteriores. 20 dianas perfectas, anunció el instructor con voz que había perdido toda pretensión de neutralidad profesional. Un resultado que nunca había visto en 30 años de carrera. El silencio que siguió a esta declaración tuvo una calidad diferente a todos los que habían precedido cada tiro. No era expectativa ni sorpresa. Era el silencio profundo que surge cuando la realidad se reorganiza completamente ante los ojos de quienes la presencian. Era el momento en que un grupo de personas se ve obligado a reconsiderar no solo lo que acaban de ver, sino todo lo que creían saber sobre el mundo y su lugar en él. María Elena bajó el rifle con la misma naturalidad con que había ejecutado cada uno de sus movimientos durante la competencia. No había exaltación en su rostro, ni necesidad de celebrar o buscar validación en las caras atónitas que la rodeaban. Simplemente entregó el arma al instructor con una pequeña sonrisa de cortesía, como quien ha completado una tarea rutinaria con competencia satisfactoria. «Gracias por la oportunidad», dijo con voz calmada, dirigiéndose a Carlos Mendoza, quien permanecía inmóvil como si acabara de presenciar la suspensión de las leyes de la física. Fue una experiencia muy interesante. Roberto se acercó a su prima con pasos inciertos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo que había transformado a la mujer que conocía desde la infancia en esta presencia comandante que había conquistado el campo de tiro.
María Elena. Yo. ¿Cómo es posible que? Sus palabras se perdieron en la inmensidad de lo que acababa de presenciar. El abuelo solía decir que todos tenemos dones esperando ser descubiertos, respondió ella con sencillez. Algunos los encontramos antes, otros necesitamos la oportunidad correcta. Su respuesta era tan directa y sin pretensiones como todo lo demás en su comportamiento, pero llevaba el peso de una sabiduría que había permanecido oculta durante décadas. La multitud comenzó a moverse lentamente, como personas que despiertan de un sueño compartido. Los niños fueron los primeros en reaccionar, acercándose a María Elena con la curiosidad sin filtros que caracteriza su edad. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó una niña de aproximadamente 8 años, con ojos brillantes de admiración genuina. Practicando la paciencia, pequeña, respondió María Elena, agachándose para estar a la altura de la niña. Y aprendiendo a escuchar lo que mi cuerpo ya sabía hacer. Era una respuesta que los adultos presentes no podían procesar completamente, pero que la niña aceptó con la naturalidad de quien aún no ha aprendido que existen cosas imposibles. Las reacciones de los miembros del club comenzaron a manifestarse gradualmente, como ondas que se extienden desde un punto de impacto. El doctor Ramírez fue el primero en acercarse, con una sonrisa profesional que no lograba ocultar completamente su desconcierto. Señora Vázquez, esa fue una demostración verdaderamente notable. ¿Ha considerado unirse a algún club de tiro profesional? Con esa habilidad, podría competir a nivel nacional. María Elena lo miró con la misma tranquilidad que había mantenido durante toda la tarde. Gracias por el cumplido, doctor. Pero creo que mi lugar está en la granja. Los pollos necesitan comida todos los días, y las verduras no se cosechan solas. Su respuesta era tan práctica y sin ambiciones grandiosas que dejó al médico sin palabras para continuar la conversación. Carlos Mendoza finalmente logró recobrar algo de su compostura habitual, aunque su sonrisa ahora tenía una calidad forzada que no había mostrado antes. Se acercó con la pompa que habitualmente caracterizaba sus movimientos públicos, pero algo en su postura revelaba que el terreno bajo sus pies ya no se sentía tan sólido como antes. María Elena, permíteme ser el primero en felicitarte por este desempeño absolutamente excepcional, declaró con voz que intentaba recuperar su autoridad acostumbrada. Claramente, has estado ocultando este talento durante mucho tiempo. Debemos hablar sobre la posibilidad de que te unas oficialmente a nuestro club. Con las conexiones correctas, podrías llegar muy lejos en este deporte. La propuesta de Mendoza fue recibida con murmullos de aprobación por parte de algunos espectadores, pero María Elena percibió inmediatamente las capas de condescendencia que subyacían en su aparente generosidad. Había pasado suficientes años siendo invisible para esta gente como para no reconocer cuando intentaban cooptarla ahora que había demostrado ser útil para sus propósitos. Señor Mendoza, respondió con voz firme pero respetuosa, agradezco su oferta, pero no estoy interesada en hacer carrera de esto. Vine hoy porque Roberto me invitó, y fue una experiencia valiosa, pero mi vida ya tiene un propósito que me satisface completamente. El rechazo de María Elena a lo que Mendoza consideraba una oportunidad extraordinaria lo dejó visiblemente desconcertado. En su mundo, todos aspiraban a ascender en la escala social, y rechazar una invitación de su parte era prácticamente incomprensible. Pero señora, ¿se da cuenta de las puertas que esto podría abrirle? Con mi respaldo, podría acceder a círculos sociales que... Con todo respeto, lo interrumpió María Elena con firmeza creciente. Ya tengo acceso a todo lo que necesito. Una vida honesta, trabajo que me enorgullece, y la capacidad de dormir tranquila cada noche sabiendo que no he comprometido mis valores por conveniencia. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad entre quienes las escucharon. La señora Mendoza, que había permanecido en silencio desde los primeros tiros perfectos, finalmente encontró su voz. Bueno, María Elena, ciertamente has dado que hablar hoy. Aunque debo admitir que me pregunto dónde aprendiste realmente a disparar así. No es el tipo de habilidad que se desarrolla cuidando pollos. La implicación apenas velada en el comentario no pasó desapercibida para nadie presente. Era una sugerencia de que María Elena había mentido sobre su experiencia, o peor aún, que había engañado de alguna manera para lograr esos resultados. El ambiente se tensó inmediatamente, como si todos esperaran una confrontación directa. Pero María Elena respondió con la misma serenidad que había mostrado durante toda la tarde. Tiene razón, señora Mendoza. Cuidar palos no enseña a despair, pero sí enseña paciencia, observación y respeto por la vida. Mi abuelo me enseñó a entender el viento,
a predecir el comportamiento de los animales, y a encontrar quietud interior en medio del caos. Resulta que esas habilidades se transfieren a otras actividades cuando se necesita. La respuesta de María Elena no solo respondió a la acusación implícita, sino que elevó la conversación a un nivel que la mayoría de los presentes no estaba preparada para manejar. Estaba hablando de una forma de conocimiento que no se adquiere en escuelas exclusivas ni se compra con dinero, sino que se cultiva a través de años de atención cuidadosa a los ritmos más sutiles de la vida. Un grupo de jóvenes del pueblo, que habían llegado atraídos por los rumores, comenzó a aplaudir espontáneamente. Su admiración no tenía las complicaciones psicológicas que afectaban a los adultos con más que perder. Simplemente reconocían grandeza cuando la veían y no tenían inhibiciones para expresar su aprecio. El aplauso se extendió gradualmente a otros espectadores, creando una onda de reconocimiento que fluía desde los más jóvenes hacia los adultos, obligando incluso a los miembros más reticentes del club a unirse por pura presión social. Pero Carlos Mendoza notó algo que lo inquietó profundamente. El aplauso no era para él ni para su club, sino exclusivamente para esta mujer que había llegado como una curiosidad y ahora se marchaba como una revelación. Mientras los aplausos continuaban, María Elena se dirigió hacia Roberto con la clara intención de marcharse. «Creo que es hora de regresar a casa», le dijo con sencillez. «Mañana es domingo, y los pollos no entienden de competencias de tiro». Pero antes de que pudieran alejarse, algo inesperado sucedió. El instructor del club, el hombre mayor con bigote gris que había mantenido profesionalismo estoico durante todo el evento, se acercó a María Elena con algo que parecía urgencia personal. «Señora Vázquez», dijo con voz que temblaba ligeramente, «me he dedicado a este deporte durante 3 décadas. He entrenado campeones nacionales, he visto récords mundiales, he presenciado momentos de excelencia que definieron carreras. Pero lo que acaba de hacer usted, esto trasciende el deporte. Esto fue arte puro». María Elena lo miró con curiosidad genuina, reconociendo en sus palabras algo diferente a los cumplidos interesados que había recibido de otros. «Gracias», respondió simplemente. «Fue un placer conocer un deporte tan interesante». «No», insistió el instructor, «usted no entiende. Lo que hizo hoy cambiará todo lo que creía saber sobre este deporte. ¿Estaría dispuesta a enseñar? No técnica de tiro, sino esa conexión que tiene con el arma, con el objetivo, consigo misma». La petición del instructor reveló algo que nadie había anticipado, que la demostración de María Elena había sido tan excepcional que incluso los expertos reconocían estar en presencia de algo que trascendía su comprensión técnica. Era el momento en que el alumno se convierte en maestro, independientemente de credenciales o experiencia formal. María Elena consideró la petición por un momento, y luego sonrió con genuina calidez. «Cuando quiera visitarme en la granja, será bienvenido. Pero le advierto que tendrá que levantarse temprano, y no le prometo que aprenda a disparar mejor. Solo puedo compartir lo que mi abuelo me enseñó sobre encontrar paz en medio del movimiento». Con esa invitación, que era tanto una puerta abierta como una lección de humildad, María Elena y Roberto se dirigieron hacia el viejo camión que los esperaba. Mientras se alejaban, dejaban tras de sí un campo de tiro que nunca volvería a ser el mismo, y un grupo de personas que esa noche se irían a dormir cuestionando muchas de las certezas que habían dado por sentado durante décadas. Las semanas que siguieron al evento en el campo de tiro trajeron cambios sutiles pero profundos a la vida de San Rafael. La historia de María Elena y sus 20 dianas perfectas se había extendido mucho más allá de los límites del pueblo, alimentada por los videos que algunos espectadores habían grabado y compartido en redes sociales. Lo que había comenzado como un evento local se había transformado en una historia viral que resonaba con personas en todo el país. María Elena, sin embargo, continuó su rutina diaria con la misma tranquilidad de siempre. Cada amanecer la encontraba alimentando a sus pollos, cada tarde la veía regando sus verduras, y cada noche se retiraba a descansar con la satisfacción silenciosa de quien ha cumplido con sus responsabilidades. La fama repentina no había alterado su ritmo de vida ni sus prioridades fundamentales. Pero el mundo exterior no estaba dispuesto a dejarla en paz. Los primeros en llegar fueron los periodistas locales, seguidos por reporteros de medios nacionales, y finalmente por representantes de marcas deportivas que veían en su historia una oportunidad de marketing única. Cada mañana, María Elena encontraba pequeños grupos de visitantes esperando en la entrada de su granja, con cámaras, micrófonos y contratos que prometían transformar su vida de maneras que ella nunca había deseado. «Señora Vázquez», le había dicho un ejecutivo de una importante marca de equipos deportivos,
Podemos ofrecerle un contrato de patrocinio que le cambiaría la vida. Ropa, equipos, apariciones públicas. Estaríamos hablando de más dinero del que podría ganar en toda una vida cuidando pollos. Su tono era el de alguien que estaba seguro de ofrecer una oportunidad irresistible. María Elena lo había escuchado con la misma cortesía que mostraba a todos sus visitantes, pero su respuesta fue característica de su naturaleza. Agradezco su oferta, pero ya tengo todo lo que necesito. Mis pollos me dan huevos frescos, mis verduras alimentan a familias del pueblo, y mi trabajo me permite dormir tranquila cada noche. ¿Qué más podría necesitar? La respuesta había dejado al ejecutivo completamente desconcertado. En su experiencia, nadie rechazaba ofertas de ese calibre, especialmente personas de recursos modestos. No podía comprender que María Elena operaba con un sistema de valores completamente diferente al suyo, donde la riqueza se medía en términos de paz interior y propósito cumplido. Los cambios más interesantes, sin embargo, estaban ocurriendo en el Club de Tiro Los Halcones. Carlos Mendoza había intentado inicialmente minimizar el impacto del evento, sugiriendo que había sido un golpe de suerte extraordinario que no merecía la atención que estaba recibiendo. Pero la presión de los miembros más jóvenes del club, inspirados por lo que habían presenciado, comenzó a crear fisuras en su autoridad tradicionalmente incuestionable. Carlos, tenemos que invitar oficialmente a la señora Vázquez a unirse al club, había argumentado el hijo adolescente del Dr. Ramírez durante una reunión. Lo que hizo fue increíble, y demuestra que hemos estado pensando sobre el tiro de manera demasiado limitada. Su comentario había sido apoyado por otros jóvenes presentes, creando una dinámica generacional que Mendoza no había anticipado. El instructor del club, fiel a su palabra, había visitado la granja de María Elena varias veces. Estas visitas habían resultado en conversaciones que transformaron su comprensión no solo del tiro, sino de la concentración y la conexión mente-cuerpo. María Elena le había enseñado ejercicios de respiración que había aprendido observando el comportamiento de los animales, técnicas de visualización desarrolladas durante largos días trabajando en el campo, y métodos de concentración que emergían naturalmente del ritmo de la vida rural. Ella me está enseñando que toda mi carrera he estado enfocándome en las técnicas mecánicas cuando debería haber estado cultivando la tranquilidad interior. Le había explicado el instructor a Mendoza durante una conversación privada. Sus métodos no se parecen a nada que haya visto en manuales o seminarios profesionales, pero funcionan a un nivel que desafía toda lógica convencional. Estas revelaciones habían comenzado a filtrar al resto del club, creando un interés creciente por métodos alternativos de entrenamiento que contrastaban marcadamente con las aproximaciones tradicionales que habían dominado durante décadas. Algunos miembros habían comenzado a incorporar elementos de meditación y atención plena en su práctica, reportando mejoras inesperadas en su precisión y consistencia. Mientras tanto, en el pueblo, María Elena se había convertido en una figura de admiración especialmente entre las mujeres que habían sentido durante años que sus contribuciones eran invisibles o subvaloradas. Su ejemplo había demostrado que la grandeza podía emerger de los lugares más inesperados, y que las habilidades más extraordinarias no siempre requerían reconocimiento formal o entrenamiento costoso. Doña Carmen, la panadera del pueblo, había comenzado a experimentar con técnicas de concentración que María Elena le había compartido casualmente durante una visita al mercado. Me dijo que el secreto estaba en encontrar el ritmo natural de cada actividad y fluir con él en lugar de forzarlo, explicaba Carmen a sus clientes. Desde entonces, mi pan sale más consistente, y el trabajo me cansa menos. Historias similares comenzaron a multiplicarse por todo San Rafael. El herrero reportó mayor precisión en su trabajo después de aplicar principios de respiración consciente. La maestra de escuela notó que sus estudiantes respondían mejor cuando ella incorporaba momentos de quietud contemplativa en sus lecciones. Gradualmente, la sabiduría práctica que María Elena había cultivado durante décadas comenzó a filtrarse a través de la comunidad como agua que encuentra su nivel natural. La transformación más notable, sin embargo, ocurrió en el propio Carlos Mendoza. Después de semanas de luchar contra la realidad de lo que había presenciado, finalmente se había presentado en la granja de María Elena una tarde lluviosa, sin las pretensiones y la pompa que habitualmente lo caracterizaban. María Elena, había dicho, con voz que sonaba diferente a la que había usado en el campo de tiro, vine a pedirle disculpas. Y más que eso, vine a preguntarle si podría enseñarme algo que claramente no he aprendido en todos mis años de supuesta experiencia. María Elena lo había recibido con la misma hospitalidad genuina que mostraba a todos sus visitantes,
sin rastro de resentimiento por los años de desprecio condescendiente que había recibido de él. Le había ofrecido café hecho en su cocina sencilla y lo había escuchado mientras él confesaba las inseguridades y presiones que habían alimentado su necesidad constante de mantener una fachada de superioridad. Durante años creí que el poder venía de controlar a otros y de mantener mi posición a través de la exclusión, le había dicho Mendoza. Pero lo que usted hizo en el campo de tiro me mostró un tipo de poder completamente diferente. Algo que viene de adentro y no necesita disminuir a nadie más para existir. La conversación había durado horas, extendiéndose hasta después del atardecer. María Elena había compartido historias de su abuelo, reflexiones sobre la naturaleza del verdadero logro, y perspectivas sobre cómo encontrar satisfacción en la contribución genuina en lugar de en la dominación social. Cuando Mendoza finalmente se marchó, llevaba consigo no solo una nueva comprensión de sí mismo, sino un compromiso de transformar el club en algo más inclusivo y centrado en el crecimiento personal que en la jerarquía social. 6 meses después del evento que había cambiado todo, el Club Los Halcones había evolucionado hacia algo completamente diferente. Las reuniones ahora incluían sesiones de meditación dirigidas por el instructor, talleres sobre conexión mente-cuerpo facilitados por miembros que habían estudiado con María Elena, y una política de puertas abiertas que daba la bienvenida a cualquier persona genuinamente interesada en aprender, independientemente de su estatus social o económico. María Elena había aceptado finalmente convertirse en instructora honoraria del club, pero bajo sus propios términos. Sus sesiones se llevaban a cabo en su granja. Comenzaban antes del amanecer con el cuidado de los animales, e incluían lecciones sobre paciencia, observación y respeto por el ritmo natural de la vida. Los estudiantes aprendían tanto sobre agricultura sostenible como sobre técnicas de tiro, descubriendo que las habilidades se entrelazaban de maneras que nunca habían imaginado. La historia de María Elena había resonado tan profundamente porque representaba algo que la sociedad moderna había comenzado a olvidar, que la verdadera maestría emerge de la paciencia, la humildad y la conexión auténtica con el propósito de cada uno. En un mundo obsesionado con el reconocimiento externo y el avance material, ella había demostrado que la grandeza más profunda a menudo se cultiva en silencio y se revela solo cuando el momento lo requiere. El campo de tiro donde todo había comenzado ahora exhibía una placa pequeña y sencilla que conmemoraba el día en que María Elena Vázquez había logrado 20 dianas perfectas. Pero quienes entendían realmente lo que había sucedido sabían que su verdadero logro no había sido la precisión excepcional, sino la demostración de que la dignidad, la autenticidad y la sabiduría cultivada pacientemente podían transformar no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Y María Elena, que había comenzado esa historia como una mujer invisible ridiculizada por su sencillez, la había terminado como un faro de inspiración que iluminaba un camino hacia una forma más profunda y satisfactoria de vivir. Su granja seguía produciendo los mejores huevos y verduras de la región. Sus pollos seguían siendo alimentados con el mismo cuidado meticuloso de siempre, y ella seguía durmiendo cada noche con la tranquilidad de quien sabe que ha usado sus dones no para el beneficio propio, sino para elevar a toda su comunidad hacia algo mejor de lo que había sido antes.